Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. Mi nombre es Itan Lobato y aquí en cabina me acompaña el maestro Salvador Franco. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, Itan. Un saludo a todos nuestros radioescuchas que como cada semana están presentes en esta emisión de Hidalgo con Derechos. Bien, antes de comenzar me gustaría, si me lo permites, hacer una invitación a un foro de consulta ciudadana. Es para la iniciativa de ley para el fomento y fortalecimiento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Hidalgo. La fecha es el 7 y 13 de febrero del año en curso y el primer paso es el registro al WhatsApp número 77 11 40 35 12. Les repito el número 77 11 40 35 12. Y una vez registrado podrán descargar y conocer la propuesta de la ley. La fecha límite del registro es el 6 de febrero y bueno, va a haber un coloquio, una exposición de conclusiones de la propuesta, una conferencia magistral, la participación ciudadana en la Cuarta Transformación por la diputada Tatiana Cloutier. Esperamos que todas las personas que nos escuchen, si les interesa, puedan hacer dicho registro. Y continuando con el programa, ¿podrías comentarnos sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se refiere a la eficacia de los derechos humanos entre particulares o frente a particulares. Es un tema a propuesta de nuestro invitado del segundo bloque, un experto como cada semana en el tema, y se refiere a esa tendencia actual, moderna, de buscar la manera de que los derechos humanos también sean oponibles bajo determinadas circunstancias para los conflictos entre particulares. Ahora bien, Salvador, comentamos a lo largo del tiempo que llevamos a la cabeza del programa que hay una violentación de los derechos humanos siempre y cuando sea de un servidor público hacia un particular. Entonces este tema pues nos dará otra noción sobre qué es, ¿no? Y no sé si quisieras comentarnos pues realmente en qué deriva esta eficacia de los derechos humanos entre personas particulares. Hay ciertas cosas que sí violentan los derechos humanos o es igual que en otros casos. Me parece que antes de entrar al tema tendríamos que empezar desde el principio. Tendríamos primero que aclarar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos en un sentido amplio o en el sentido común son todos los derechos que ampara el orden jurídico. No hay derechos no humanos, todos los derechos son inherentes y sirven para regular la conducta humana. Pero lo que entendemos en un sentido preciso o especializado como derechos humanos son en realidad los derechos fundamentales o derechos subjetivos públicos, que son aquellos que, sin los cuales el ser humano pues no puede vivir, tienden a cubrir una necesidad fundamental o bien son los inherentes a su dignidad que tiene como persona, como ser humano. Son hoy en día, de una manera, hablando ya en un sentido de derecho positivo, son todos los que a partir del siglo XX, después de las dos guerras mundiales, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del 10 de diciembre de 1948, son consagrados a nivel internacional y son adoptados. Algunos ya se habían adoptado antes en constituciones nacionales, pero a nivel internacional esta es la fecha, 1948. Hay que decir también que los derechos implican obligaciones y ahí tenemos, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo, en el derecho a la no discriminación tenemos en contraposición la obligación de ser tolerantes, de ser incluyentes y también, por supuesto, de valorar y de respetar el pluralismo y la diversidad.
En este caso, las formas modernas de intolerancia involucran a los individuos, a las clases dirigentes y a los regímenes políticos, según nos lo dice Isidro Cisneros. Ahora, hay medios eficaces para combatir la discriminación y la intolerancia que se consideran dentro del terreno de competencia de los organismos protectores de derechos humanos. ¿A qué me refiero? ¿Y por qué sigo con este ejemplo de la tolerancia, del derecho a la no discriminación y de la obligación a ser tolerantes e incluyentes? Porque este es un tipo de derecho humano que en los organismos protectores no jurisdiccionales de derechos humanos, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, algunas locales, la nacional, aunque más el CONAPRED, se ocupan aquí de analizar entre particulares una posible afectación o vulneración a este derecho. En conflictos, controversias suscitadas por la negación del derecho a la no discriminación, que involucra también negación de otros derechos, es donde surge un medio eficaz para poder exigir derechos humanos frente a particulares. Son de las excepciones de las que yo te hablaba al principio del programa. Espero no ser muy técnico porque te me estás quedando viendo con cara como de no entiendo nada, pero para que la gente lo entienda, tú aterrízame. A ver, vamos a poner los planteamientos. Un ejemplo a ver si es el correcto. Digamos, voy a un establecimiento y por mi raza, orientación sexual, vestimenta, etcétera, etcétera, me niegan la entrada o me tratan diferente a las demás personas. Esa es una manera de discriminación. Pero Sí. digamos que yo tengo el derecho a que me respeten tal y cual soy. Pero si yo llego al mismo establecimiento y empiezo a no ser tolerante, entonces ya soy yo el que no está cumpliendo mi obligación respecto a mi propio derecho, ¿es correcto? Sí, y te voy a decir cuál es la base o el fundamento por el cual esta violación a un derecho humano entre particulares puede ser del conocimiento de una comisión de derechos humanos, como es el caso de Hidalgo, o del CONAPRED a nivel nacional, si es que es una autoridad federal la que es omisa. Porque esto parte del derecho a la justicia. El derecho a la justicia es violentado por acción o por inacción. Ujú. En este caso, si por medio de tolerancia, complicidad u omisión en el deber por parte de una autoridad que es el de garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la no discriminación, una autoridad es omisa o complaciente o aquiescente en un asunto, aunque tenga que ver entre particulares, una comisión de derechos humanos como la de Hidalgo puede intervenir, por ejemplo, está en sus facultades, en su jurisdicción y en su marco de competencia, aunque no sea un organismo jurisdiccional o sea cuasi jurisdiccional. Por otro lado, la justicia internacional, también bajo ciertas condiciones, y también los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, como el sistema americano, en ciertos casos, como el de la omisión o la inacción en el derecho de justicia o la aquiescencia o complacencia en un caso entre particulares, pueden hacer que un organismo protector de derechos humanos intervenga. Lo mismo en el caso del derecho que hablábamos antes y que espero no haberlos revuelto, el derecho a la no discriminación, a no ser discriminados por ningún motivo, por ninguna cuestión de intolerancia o de alguna forma conexa que motive la discriminación. Sí, ya sea por estilo de vida, forma de vestimenta, orientación sexual, raza, discapacidad, etcétera, ¿no? Y bueno, fuera del aire me comentabas, perdón, sobre la brecha del reconocimiento a la observación. ¿Qué es esto realmente? En todo el mundo, pero más en países con una democracia todavía incipiente y con una eh, corta vida todavía en materia de derechos humanos o de respeto y promoción a los derechos humanos como México, existe una brecha del reconocimiento, que ya están reconocidos, lo dijimos al principio, en donde en la Declaración Universal y en la Ujú. Constitución Política, principalmente, aunque también hay otras fuentes, los derechos humanos, hay una brecha entre este reconocimiento a la observancia y a la eficacia en la protección. Son dos cosas distintas.
Es como decir, para que la gente nos entienda, una cosa es que ya esté escrito y que ya esté reconocido y otra cosa es que realmente te lo haga valer, ¿no? Que realmente haya medios eficaces para proteger y defender los derechos humanos de las personas. En este caso, bueno, todavía hay brechas que se trata de que cada día sean más cortas o más cerradas hasta que llegue el día en el que no las haya o sean muy pequeñas, ¿no? Como el caso de México. Como en el caso de México, donde todavía el desarrollo pues apenas va a tener en materia de derechos humanos, pues a nivel nacional 28 años, a nivel local 26 años. Es relativamente muy poco, ¿no? Si pensamos que Sí, el ombudsman en Suecia tiene más de 200 años. sí, sí, en realidad es demasiado corto el tiempo que ha pasado. Y bueno, antes de despedir el segundo bloque, me gustaría recordarles sobre el foro de consulta ciudadana que se va a llevar a cabo el día 7 y 13 de febrero de este año. Les repito los pasos para el registro. El registro es vía WhatsApp al 77 11 40 35 12. Les repito el número 77 11 40 35 12. Una vez registrados podrán descargar y conocer la propuesta de ley y tienen como fecha límite de registro el día 6 de febrero de este mismo año. Recuerden que habrá un coloquio en el que pues estarán dos actividades. Una es una exposición de conclusiones a la ley de propuesta y una conferencia magistral llamada La participación ciudadana en la cuarta transformación que impartirá la diputada Tatiana Cloutier. Y pues sin más por lo del bloque número 1, te espero después de la pausa, Salvador, y a ustedes, amable audiencia, para continuar con nuestro invitado en una entrevista exclusiva a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Acá nos vemos de vuelta con nuestro invitado para seguir hablando de la eficacia de los derechos humanos frente a particulares. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96. Repito el número 71 816 96. Y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Yo soy Salvador Franco Cravioto y estamos ya de vuelta en este segundo bloque de su programa Hidalgo con Derechos, recordándoles que es un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Me da mucho gusto presentarles a nuestro invitado del día de hoy, nuestro experto, que es el doctor Julio Gálvez Bautista. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene una larga trayectoria tanto académica como en los medios de comunicación, es orgullosamente hidalguense, se desempeña como abogado postulante y es fundador también del Centro de Investigaciones Sociales del Estado de Hidalgo, solo por mencionar parte de su extenso currículum, pero sobre todo es un gusto tenerte aquí, doctor Julio Gálvez, bienvenido. Muchísimas gracias, Salvador, y también enviamos un saludo a todos los radioescuchas que están escuchando este programa de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Muchas gracias, bienvenido, doctor Julio. Quisiera empezar preguntándole, ¿en qué consiste la voz eficacia de los derechos humanos frente a particulares? Mira, como tú sabes, los derechos humanos en el pasado eran eficaces frente a violaciones de las autoridades. Gracias. Hoy en día existen estas nuevas teorías en donde los derechos humanos se pueden ejercer jurídicamente frente a acciones de particulares. Prácticamente los derechos humanos fundamentales están concebidos principalmente como medidas de defensa frente al poder público, pero representan también un orden de valores, y entonces al concebir a los derechos humanos como ese orden de valores, dentro de las sentencias jurisdiccionales, dentro del actuar de la administración pública, pues se tienen que respetar todo este orden de valores para que puedan ser tomados en cuenta dentro de resoluciones y dentro de el actuar de la administración. Julio, tú escribiste un artículo
en una publicación pues muy reconocida a nivel nacional e internacional, inclusive con participaciones pues ni más ni menos que de Luigi Ferraioli, de Diego Valadez y como coordinador Fernando Silva, un volumen de el libro de la compilación Garantismo Judicial, donde tú escribes un artículo al respecto. ¿De qué habla este volumen, de qué habla este libro, esta compilación y de qué habla a rasgos generales tu artículo? Mira, Garantismo Judicial en efecto son varios abogados y pues que nos dedicamos tanto a la abogacía como a la academia, ¿no? Al litigio. Hay mucha gente también del Poder Judicial de la Federación dentro de esa obra colectiva y prácticamente cada año vamos sacando un tema. Este tema de este año se trató sobre los derechos humanos frente a particulares. Este libro trata pues justamente de eso, de cómo los derechos humanos pueden llegar a trascender cuando las violaciones son cometidas por particulares. No nada más las autoridades son las que pueden llegar a cometer violaciones a derechos humanos. Y este libro prácticamente habla de eso. Lo importante del tema es cómo aterrizas esas violaciones o cómo las ejerces dentro de un órgano jurisdiccional o dentro de una autoridad. Y prácticamente lo que yo escribo dentro de este artículo es que a través de la interpretación conforme a la Constitución es como tú logras aterrizar todos estos derechos humanos. Tenemos nuestra Constitución como un catálogo de valores, como hace rato les decía, y esos valores no son ajenos a las sentencias de los jueces. Así sea un caso particular, un caso privado del derecho civil, los jueces tienen ya la obligación, en base a la reforma del artículo 1 constitucional, tienen la obligación de interpretar conforme a derechos humanos, conforme a la Constitución, conforme a tratados internacionales, todas las normas inferiores y también el caso en concreto para lograr este tipo de sentencias que son más apegadas a valores y a derechos humanos en casos a donde están particulares y que pertenecen al derecho privado. Ahora bien, regresándonos un poquito a la primera pregunta, ¿qué ejemplos prácticos existen y cómo evoluciona esta nueva tendencia en materia constitucional y de derechos humanos? Mira, yo soy de la idea en este artículo que esto no es algo nuevo que sucede en México. Yo creo que nosotros ya hemos venido aplicando este tipo de teorías, ya venimos realizando esta eficacia horizontal de los derechos humanos a través de diversas sentencias de la Corte. Hay un caso emblemático en el mundo, que es el caso Lut, que es un caso de libertad de expresión, a donde le prohíben la publicación de ciertas cuestiones a una imprenta porque estaba criticando al régimen nazi en Alemania. Y pues obviamente se demanda, promueve amparo porque lo condenan a un pago de daño moral muy fuerte. Y promueve amparo y ahí se establece que las opiniones públicas, independientemente de ser verdaderas o falsas, contribuyen en la generación de una democracia. Y además ahí el juez hace algo muy interesante, el juez constitucional alemán. Ahí acota y dice que los derechos humanos también pueden irradiar a las relaciones entre particulares. Este caso era un caso civil de daño moral, en donde se determinó en esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán, amparan a Lut, y se determina que en estos casos a donde están inmiscuidos particulares, pues pueden haber violaciones a derechos humanos. Aquí en este caso vulneraron el derecho de Lut a la libertad de expresión, a una opinión pública. Así es. Claro. Bueno, y ligado con esta, más que con la pregunta, con tu respuesta, quiero preguntarte si este tema, que como dices no es nuevo, de la eficacia de los derechos humanos frente a particulares, ¿qué relación tendría aquí con la acción, la inacción o quizás inclusive con la complacencia o con la aquiescencia de servidores públicos, ya sea administrativos o hasta los obligados a impartir justicia, que tiene que ver directamente con el derecho mismo al acceso a la justicia? Mira, yo creo que sí tiene que ver pues, muchísimo, porque gran parte yo creo que del problema que vivimos en México, de tanto la difusión como el garantismo de los derechos humanos en nuestro país, parte de la vía interpretativa. Justamente lo que planteo en este artículo es que la eficacia horizontal de los derechos humanos
se resuelve simplemente a través de la interpretación conforme, a través de la interpretación. ¿Y quiénes están obligados a interpretar las normas? Pues los jueces. Ahora todos los jueces están obligados a captar esos valores que se encuentran en nuestras normas constitucionales, en nuestros tratados en materia de derechos humanos y lograrlas plasmar en las sentencias para que podamos tener sentencias que son más apegadas a la constitucionalidad y a los derechos humanos. Yo creo que es necesaria, antes, por ejemplo, que es una crítica que se hace sana, antes de haber agotado o haber implementado un sistema nuevo de justicia penal, yo creo que antes era primero agotar esta reforma de derechos humanos tan importante, que al parecer es muy corta la reforma esta del artículo primero que se realizó en el gobierno, creo, de Felipe Calderón, pero no se ha logrado plasmar porque lamentablemente tenemos jueces que todavía no tienen estos nuevos métodos de interpretación jurídica de valores, de derechos humanos, de principios. Yo creo que el principal problema es ese. Yo creo que es un problema educativo tanto en las personas que nos dedicamos al litigio como en las personas que están en el ámbito jurisdiccional. Bien, y para continuar con la entrevista, pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿qué relación tiene con los temas y situaciones de discriminación? No, pues todo, porque tú puedes tener un tema de discriminación, por ejemplo, en casos judiciales. Uh-huh. Y los jueces tienen que hacer todo lo posible para evitar que se violen derechos humanos. Ya esa es su obligación de todos, tanto de la Comisión de Derechos Humanos, tanto de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si tú concibes a la Constitución como un catálogo de valores, y ese catálogo de valores, gracias al artículo primero, debe de irradiar en todo el actuar, no nada más de los órganos jurisdiccionales, sino el actuar del Estado mismo, del poder público. Si tú concibes esos valores que están ahí y que los operadores del derecho deben de saber utilizarlos y encontrarlos, interpretarlos para plasmarlos, ya sea en sentencias, en recomendaciones, pues yo creo que el tema de la discriminación está totalmente incorporado a esto. Yo creo que es una buena forma de combatirla y no nada más eso, sino que también muchos otros tipos de derechos. Y bueno, comentábamos hace rato pues, una cuestión social referente a la pregunta de cómo evoluciona esta tendencia en materia constitucional, pero ¿y los derechos laborales? Pues mira, todo actuar, tanto ya sean como derechos civiles, políticos, sociales, laborales, pues tienen que estar apegados a los valores constitucionales. Entonces, es que lo que pasó en el caso Lute es eso. Si tú tienes una resolución a donde es una resolución que pertenece al derecho privado, por ejemplo, o en este caso un asunto que es laboral, ¿no? De un patrón contra el trabajador, o el trabajador contra el patrón, entonces los operadores del derecho tienen que saber interpretar las normas para poder extraer esos valores y obtener resoluciones un poco más justas. Mira, esta concepción es un cambio de paradigma totalmente. ¿Cómo vamos a lograr avanzar en esta materia? Pues simplemente entendiendo los nuevos mecanismos de interpretación jurídica que existen. El reconocimiento de los principios jurídicos, ¿no? Que son valores positivizados. Entonces, cuando uno logra reconocer estos principios y estos valores, y dentro de nuestra cultura jurídica tenemos jueces y abogados litigantes que logran encontrar esos valores para plasmarlos en sus sentencias, pues vamos a tener unas resoluciones más justas que van a estar apegadas y que vamos a tener un garantismo, yo creo, más adecuado, como tú dices, tanto de derechos laborales como de derechos de otro tipo. Okay. Bueno, el bloque 2 es muy poco el tiempo que tenemos. Ya casi está llegando a su fin. No sé si les gustaría agregar algo más, maestro Salvador, doctor Julio Gálvez, si les gusta agregar algo más a este tema antes de despedirnos. Pues mira, yo creo que es muy importante esto que está haciendo la comisión, porque es concientizar acerca de los derechos humanos que hace mucha falta en el Estado. Lo vuelvo a repetir, antes que una reforma penal del calado que tuvimos, era primero aterrizar la reforma en materia de derechos humanos que tuvimos. Entonces, yo celebro y agradezco a la invitación de Salvador, de la comisión, para abrir este espacio, para hablar de un tema que es importante. Y yo creo que la solución en materia de derechos humanos en nuestro estado pues está en la educación. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por prepararnos nosotros mismos y porque se preparen los jueces, porque muchas veces ya no se continúan preparando los jueces.
Entonces, que se sigan preparando también ellos y nosotros. Entonces, es un esfuerzo conjunto, yo creo, tanto de gobierno como de sociedad. Julio, pues se nos agota el tiempo, no me queda más que agradecerte tu presencia, que hayas aceptado esta invitación de parte de la comisión. Pues nos vamos a seguir viendo en estos menesteres y pues te deseamos el mayor de los éxitos, y a ustedes, queridos radioescuchas, gracias también por su tiempo, por su disposición en este programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Hidalgo con Derechos. Hasta pronto. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.